De nuevo, encaminándonos hacia el pasado, al pasado de Santiago de las Vegas, aquel pasado tan lindo, tan romántico, que tuvimos la enorme dicha de vivir, pero donde también había tanto respeto, que por ejemplo hoy quiero hablar de algo que he sacado del baúl de mis recuerdos, de aquella niñez mía por los años 40, finales de los 30, que yo recuerdo, por ejemplo, como una época romántica, dorada y de mucho respeto. Y me refiero, por ejemplo, cuando hablo de respeto, hasta en el caso de que recuerdo cuando era niño, repito, que cuando, por ejemplo, en alguna cuadra había un enfermo de gravedad, moribundo, pues se acostumbraba a que las personas morían en su cama, en su casa. Se cerraba la calle para que no hubiera tráfico de vehículos en esa cuadra, y se nos prohibía a los niños hacer bulla en la calle jugando. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de cuando mi abuelo, por parte materna, Gabriel Pérez, estuvo grave, era en el año 40, en los años 40, se cerró la calle y no se permitía, como digo, el tránsito de vehículos, y los peatones cuando pasaban por el frente de esa casa bajaban la voz para no hacer bulla, para no molestar con ruidos al enfermo. Recuerdo que en aquella época tocaba la celebración de alguna festividad, no recuerdo cuál ahora, para la cual iban lo que le llamábamos las verbenas. Las verbenas consistían en los aparatos de diversión, como por ejemplo lo que le llamábamos la sillita voladora, la estrella, el tío vivo, el carrusel de los caballitos, y las maquinitas, que los niños se sentaban a manejar las maquinitas aquellas. Ese año de la gravedad de mi abuelo y su muerte, que tocaba la verbena ahí en el Parque Martí, al que le llamábamos el Parque Viejo, la trasladaron para el otro parque, para el Juan Delgado, donde nunca se daban las verbenas. Y ese año se dio allí, y después en otras ocasiones también se siguió dando allí, pero siempre se le daba preferencia al Parque Martí por su localización en el centro del pueblo, porque quiero recordar que en esa época que estoy hablando, Santiago de las Vegas no tenía repartos como después. Solamente se limitaba a lo que era la cabecera del término Santiago, se limitaba solamente a las calles de la 2, los números pares de la 2 a la 16, y de la 1 a la 17 los números nones. Eso era el pueblo Santiago de las Vegas. Era un cuadrado. Sí tenía el barrio de Rancho Grande y de Jalisco, pero era todo. Recuerdo que el primer reparto que se hizo fue por los años 40, que fue el reparto Lídice, en homenaje a aquel pueblo checoslovaco que fue quemado por los nazis en represalia por actos de sabotaje que se hicieron, y los nazis en represalia quemaron el pueblo completo. Entonces en muchas partes del mundo, en aquel entonces se hicieron repartos, edificios y cosas para rendir homenaje a ese pueblo. Y Santiago de las Vegas, como siempre a la cabeza, hizo el reparto Lídice, que como todos sabemos, los santiagueros viejos, comenzaba en la calzada de Managua y lo que después fue la doble vía del Cacahual, que en esa época no había doble vía, ya que la finca La Caridad ocupaba todo ese terreno
hasta la calzada de Managua, desde la entrada del pueblo. Y se extendía hacia el este. Y este reparto Lídice, como digo, su comienzo era en esa esquina de la calzada de Managua, y en aquel entonces podíamos llamarle aquello la calle Cero, aunque no tenía nombre, ¿no? Porque ahí también, de ahí comenzaba una finca también, y cuyo nombre creo que era La Nenita, que era parte de la finca que fue del General Machado. Y como antes digo, no tenía repartos, era eso. Después vinieron los otros repartos que se fueron haciendo, ¿no? Hasta alcanzar lo que al final era. Pero quería decir que eso enseñaba el respeto, que los niños no nos atrevíamos a hacer ruido en esa cuadra, porque cualquier persona mayor podía regañarte, y uno era incapaz de responderle a esa persona, porque cuidado que la persona nos dijera, le voy a dar las quejas a tu padre. Sí, señor. Eso era, qué respeto. Eso era ya preocupante para los niños. Y recuerdo también que llevaban muchos juegos. Sí, iba una cantidad de personas con caseticas de jugar. Por ejemplo, yo recuerdo las mesas de los chinos. Los chinos llevaban unas mesas de juego donde, por ejemplo, había un paño con 6 números del 1 al 6. Y ellos tenían un aparato que era como una torre semejante a un castillo de metal. Y ellos cogían 3 dados que tenían como 1,5 pulgadas de altura, y los dejaban caer. Uno le apostaba su dinero a alguno de los números, y ellos, los chinos, dejaban caer los 3 dados aquellos, y si uno le había apostado a uno de los números que salían en los dados, si salía, por ejemplo, un número 6, si uno había jugado el número 6, uno se ganaba una moneda. Si salían 2 6, se ganaba 2 monedas, o 3 6, 3 monedas. También habían otros juegos de conejitos. Ese iba a mencionar precisamente. Y de pajaritos que sacaban unos pajaritos, como unos canarios chiquiticos, ¿no? Ajá. Sí, que entonces sacaban papelitos así y tenía escrito adentro. Bueno, pero voy a... ¿Cómo sacaban el papelito? No entiendo. Sí, porque ellos ponían cogían un pajarito y lo metían ahí donde estaban las cositas, y entonces el pajarito sacaba un papelito. Estaba entrenado. Sacaba un papelito y entonces él lo cogía y te lo daba. Sí, pero los conejitos, por ejemplo, eran un círculo con casitas pequeñitas. Ajá. Y ponían un curiel en el medio. Cada casita tenía un número en el techo. Sí, no eran conejitos, eran curieles. Sí, cada casita tenía un número en el techo, y uno le apostaba a algún número. Y si el curiel se metía en la casita de la cual uno tenía el número, pues uno se ganaba un premio. De esos había muchos juegos que eran prácticamente juegos inocentes. Y no era de ganar grandes cantidades de dinero ni nada, era una cosa de perder grandes cantidades. Ganar muñecas y ganar cosas así, juegos, jugueticos y cositas. Era muy, muy lindo ese. Yo recuerdo siempre que fue una época tan linda y yo me alegro tanto de haber pasado mi primera juventud allí. ¿Por qué no le recuerdas de cuánto las muchachas se preparaban para los bailes? Sí. Y cómo lo hacían? Desde como prácticamente casi todos los meses había algo, ya nosotros de bailes, reuniones, íbamos a la tienda de Nazario, recuerdo. Era una de ellas, estaba la Marquesita, sí, estaba la Casa Grande. Para telas era la casa de Nazario. Sí, pero la Casa de Nazario vino después. Si vamos más atrás, lo que existía era la Marquesita, sí, pero la Casa Grande. Cuando yo compraba telas, ajá, estaba yo en la edad de comprar telas para yo coser, era Nazario. ¿Y dónde era? En la calle 15. Entre 4 y 6.
esa gente traía una cantidad de telas. Ellos eran telas nada más y cosas de coser. Entonces comprábamos las telas, nos íbamos a La Habana a mirar los encajes, lo que fuera a llevar a La Habana, a mirar los maniquíes y copiábamos los modelos, y yo lo hacía. Y entonces yo me acuerdo que yo era la que peinaba a todas las muchachas del barrio. Y entonces yo les cosía a mi hermana, a mi mamá, a Yolanda, que era chiquita, porque hasta Yolanda iba al baile, que tenía 7, 8 años. Y ¿sabes qué? Qué bien lo pasaba. Jamás en la vida presencié yo una fajatera, una bronca, ni una borrachera. Era todo tan civilizado, tan lindo. Me gustaría que hablaras algo sobre cómo se preparaban para ir al parque. Al parque también, eso era viernes, sábado y domingo. Pues nos citábamos, pero siempre estábamos metidas una en casa de la otra. Casi siempre todas venían para mi casa. Y entonces, figúrate, había que ir con chaperona, porque hasta ir al parque había que ir con chaperona. Y Mima se ofrecía siempre para llevar a todas las muchachas. Y para los bailes igual, Mima era la chaperona. Mima nunca, y para ir a la playa, nunca nos decía que no. Entonces... Y las muchachas, para ir en esas ocasiones, se vestían como quiera, ¿qué va? O trataban de exhibir sus mejores galas. Las mejores galas. Y como yo misma me cosía y le cosía a mi gente, pues podíamos tener más ropa, ¿ves? Porque que la tenía que comprar o la tenía que pagar, ya eso era otra cosa. Era más caro. Era más caro. Y la realidad que salíamos caminando por la 15 para arriba. Y gastábamos la suela de los zapatos dándole vuelta al parque. ¿Y qué hacían cuando veían al galán de sus sueños? Imagínate, nos hacíamos las bobas, las risueñas para... Fue una época muy linda. ¿Y cómo le insinuaban? ¿Cómo le insinuaban? Porque algo hacían. No, yo no. No, yo sé que tú no. No, el caso es que fue una época muy linda que se vivió. Yo estoy segura que en muchos pueblos sería así, porque no es lo mismo las ciudades. Pero Santiago de las Vegas fue muy especial y por eso me alegro tanto y estoy tan feliz. Ahora aquí están todos los recuerdos para nosotros disfrutarlos y volverlos a vivir en la mente, y para nuestros hijos y para nuestros nietos el día de mañana. Bueno, yo quiero decir una cosa curiosa y simpática. Cuando nosotros llegamos a este país, mis hijos estaban chiquitos, y entonces cada vez que nos reuníamos con la familia o nosotros allí, siempre hablando de Cuba, y entonces mis hijos, no sé cuál de los dos, creo que fue José Alberto, dijo: la verdad que delante de papi y mami no se puede mencionar la palabra prohibida que empieza con C. La palabra prohibida era Cuba, porque cada vez que agarrábamos a Cuba los aburríamos hablar. Y ahora, en estos momentos que ya son hombres y mujeres y con experiencia y recuerdan lo que recuerdan de Cuba y de Santiago de las Vegas, cada vez que nos reunimos volvemos a hablar de Cuba.